En el silencio de un parque, un hombre lleno de bienes pero vacío por dentro cuestiona el rumbo de su vida. Entonces un niño se le acerca y con una sonrisa pura lo invita a cenar con su humilde familia. En la simplicidad de ese hogar encuentra algo que el dinero nunca le había proporcionado: pertenencia. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La Plaza Hidalgo en San Miguel de Allende rebosaba de vida aquella tarde de otoño. Turistas y locales transitaban entre los puestos de artesanías, mientras los acordes de un guitarrista callejero se mezclaban con las risas de los niños que correteaban alrededor del kiosco central. Sin embargo, para Héctor Mendoza Altamirano, el bullicio parecía distante, como si existiera detrás de un cristal invisible que lo separaba del mundo. Sentado en una banca de hierro forjado bajo la sombra de un laurel, Héctor observaba la escena con mirada ausente. A sus 42 años, había alcanzado lo que muchos considerarían el pináculo del éxito. Era fundador y presidente de Tecnologías Mendoza, una de las empresas de software más prósperas de México. Su rostro había aparecido en la portada de Empresarios de Hoy, y su fortuna personal le permitía disfrutar de lujos que la mayoría solo podía imaginar. Su residencia en el exclusivo fraccionamiento Los Balcones, con vista panorámica a la ciudad colonial, era un testimonio de su estatus, al igual que su colección de autos deportivos importados y sus trajes hechos a medida. Todo en su vida material era impecable, calculado, perfecto, y sin embargo, mientras contemplaba el atardecer que teñía de dorado las cúpulas de la parroquia, Héctor sentía un vacío que ninguna adquisición había logrado llenar. ¿Qué sentido tiene todo esto?, se preguntaba pasando distraídamente los dedos por el reloj suizo que adornaba su muñeca. Las llamadas perdidas en su teléfono se acumulaban: socios comerciales, posibles inversores, su asistente personal. A todos los había ignorado deliberadamente esa tarde, buscando un respiro de la constante presión. La relación con su familia se había deteriorado gradualmente con los años. Sus padres, residentes en Guadalajara, apenas recibían una llamada mensual. Sus hermanos se habían convertido en extraños que solo veía en ocasiones especiales, cuando no podía evitarlo. Las pocas relaciones sentimentales que había intentado mantener fracasaron ante su dedicación obsesiva al trabajo. Como le había dicho su última pareja antes de marcharse: «Estás casado con tu empresa, Héctor, no hay espacio para nadie más». Un grupo de turistas pasó frente a él, tomando fotografías del atardecer. Héctor los observó con cierta envidia. Parecían genuinamente felices, conectados entre sí y con el momento. Él no recordaba cuándo fue la última vez que había experimentado esa sensación de plenitud. Cada meta alcanzada solo me llevó a perseguir la siguiente, reflexionó con amargura. Y ahora que lo tengo todo, no tengo nada que realmente importe. El sonido de su estómago le recordó que no había comido nada desde el desayuno. Había salido de su oficina después de una tensa reunión con la junta directiva, donde presentó proyecciones financieras impecables que fueron recibidas con aplausos que sonaron huecos en sus oídos. Estaba a punto de levantarse cuando notó a una niña que lo observaba fijamente desde unos metros de distancia. Tendría unos 8 años, con grandes ojos oscuros y cabello negro recogido en 2 trenzas, adornadas con listones coloridos. Su vestido, aunque limpio, mostraba signos de haber sido remendado varias veces. En sus manos sostenía una pequeña muñeca de trapo. Por alguna razón que no pudo explicar, Héctor le sonrió. La niña, en lugar de asustarse o alejarse, le devolvió una sonrisa radiante y, para su sorpresa, se acercó con pasos decididos. «Señor, ¿está triste?», preguntó sin preámbulos, con esa directa sinceridad que solo los niños poseen. La pregunta tomó a Héctor desprevenido. «¿Por qué piensas eso?». «Porque tiene los ojos como mi mamá cuando está preocupada, pero trata de no mostrarlo», respondió la pequeña, balanceándose sobre sus gastadas sandalias. «Me llamo Lupita Ramírez Sánchez. ¿Y usted?». «Héctor Mendoza», respondió automáticamente, sorprendido por la conversación inesperada. «No deberías estar con tus padres, Lupita. Mi mamá está vendiendo sus artesanías allá», señaló hacia uno de los puestos en la plaza.
Siempre me dice que no hable con extraños, pero usted no parece malo, solo parece alguien que necesita compañía. Héctor no pudo evitar una pequeña risa. Había algo refrescante en la honestidad de la niña. Tal vez tengas razón. ¿Le gustan las muñecas? Lupita le mostró su juguete, una creación artesanal con vestido bordado a mano. Mi mamá la hizo para mí. Hace las mejores muñecas de todo San Miguel. Es muy bonita, admitió Héctor, notando los detalles cuidadosos del pequeño vestido tradicional. ¿Quiere conocer a mi mamá? Hace muchas cosas bonitas, no solo muñecas. La invitación era tan inesperada como inocente. Antes de que pudiera responder, una voz femenina llamó desde lejos. «Lupita, ¿dónde estás, mi cielo?» «Aquí, mamá. Estoy con el señor triste», respondió la niña a voz en cuello, provocando que Héctor sintiera un repentino bochorno. Una mujer joven se acercó apresuradamente. Tendría unos 30 años, con el mismo cabello negro que su hija, recogido en un moño sencillo. Vestía una blusa bordada tradicional y una falda larga. Sus manos mostraban signos de trabajo constante, pero había una gracia natural en sus movimientos. «Disculpe a mi hija, señor. Espero que no lo haya estado molestando», dijo con una voz suave pero firme, mientras tomaba la mano de Lupita. «No se preocupe, señora. De hecho, ha sido una conversación refrescante», respondió Héctor, levantándose por cortesía. «Soy Marisol Ramírez», se presentó ella, con una leve inclinación de cabeza. «Y ya veo que conoció a mi pequeña Lupita». «Héctor Mendoza», correspondió él, notando que a pesar de su apariencia sencilla, la mujer tenía una dignidad y presencia que muchas de las empresarias que conocía intentaban fabricar sin éxito. «Mamá, invité al señor Héctor a ver tus artesanías», anunció Lupita con entusiasmo. Marisol pareció avergonzada. «Lupita, el señor seguramente tiene cosas más importantes que hacer». «En realidad», intervino Héctor, sorprendiéndose a sí mismo, «me encantaría ver su trabajo si no es molestia». Algo en aquella familia despertaba su curiosidad. Quizás era el contraste con las personas calculadoras que normalmente lo rodeaban, o tal vez la sencilla autenticidad que ambas irradiaban. Marisol lo estudió por un momento, como evaluando sus intenciones antes de asentir. «Por supuesto, nuestro puesto está por aquí». Siguió a madre e hija hasta un pequeño pero ordenado puesto en el rincón de la plaza. A diferencia de los vendedores que ofrecían souvenirs genéricos para turistas, las creaciones de Marisol mostraban un nivel artístico notable. Había muñecas tradicionales similares a la de Lupita, pero también bordados exquisitos, pequeñas pinturas y figuras de barro pintadas a mano. «¿Todo esto lo hace usted?», preguntó Héctor, genuinamente impresionado mientras examinaba un bordado particularmente intrincado. «Sí, señor. Aprendí de mi abuela y de mi madre. Es tradición familiar», explicó Marisol, con un deje de orgullo en su voz. «No es un negocio muy lucrativo, pero nos permite vivir dignamente». Mientras Héctor observaba las piezas, Lupita tiraba insistentemente de la falda de su madre. Marisol se inclinó y la niña le susurró algo al oído. La mujer pareció sorprendida y luego dudosa. «Lupita tiene una idea un poco atrevida», dijo finalmente Marisol, con cierta vacilación. «Dice que parece que usted necesita, bueno, algo de compañía y una buena comida. Nos ha invitado a cenar esta noche». Héctor parpadeó confundido. «¿Me ha invitado?» Marisol rápidamente aclaró, visiblemente incómoda. No, ella le está invitando a usted a cenar con nosotras, en nuestra casa». Hizo una pausa y añadió, «Por supuesto, entiendo perfectamente si declina la invitación. Apenas nos conoce y seguramente tiene otros compromisos más importantes». Héctor miró a la pequeña Lupita, cuyos ojos brillaban expectantes. Luego a Marisol, que mostraba una mezcla de vergüenza y dignidad. Pensó en la mansión vacía que le esperaba, en la cena solitaria que probablemente ordenaría a algún restaurante de lujo, en las interminables horas revisando informes hasta caer exhausto en la cama. «Acepto la invitación», respondió con una seguridad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Si no es molestia, claro». El rostro de Lupita se iluminó con una sonrisa radiante. «Sí, le voy a enseñar mi colección de piedras y mis dibujos y...» «Lupita», la interrumpió suavemente su madre, «dale espacio al señor Mendoza». Luego, dirigiéndose a Héctor,
Nuestra casa es muy humilde, señor. No quisiera que se llevara una impresión. Por favor, llámeme Héctor, la interrumpió con gentileza. Y le aseguro que aprecio más la compañía que el entorno. Mientras ayudaba a Marisol a recoger sus artesanías al final de la jornada, Héctor experimentó una sensación extraña. Por primera vez en años, sentía curiosidad por lo que traería la noche. No era una curiosidad calculada sobre oportunidades de negocio o estrategias competitivas. Era algo más básico, más humano. El sol descendía lentamente sobre las cúpulas coloniales de San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y doradas. Mientras caminaba junto a Marisol y Lupita por las empedradas calles en pendiente, alejándose del centro turístico hacia los barrios más sencillos, Héctor Mendoza no podía saber que aquel paseo lo llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. Que aquella invitación inesperada sería el primer paso en un viaje que transformaría su vida para siempre. «¿Sabe algo, señor Héctor?», dijo Lupita, tomándolo inesperadamente de la mano mientras subían por una calle empinada. «Mi mamá hace el mejor mole de todo San Miguel. Va a ver que después de probarlo ya no querrá comer en ningún otro lugar». Y con esas palabras inocentes, la niña, sin saberlo, había pronunciado una verdad mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. El camino hacia la casa de Marisol y Lupita resultó ser una subida constante por las callejuelas empedradas que se alejaban del centro turístico de San Miguel. A medida que avanzaban, las fachadas coloniales perfectamente restauradas daban paso a construcciones más modestas, con pintura descascarada y reparaciones improvisadas. Los turistas extranjeros desaparecieron del paisaje, reemplazados por vecinos locales que conversaban en las puertas de sus casas o regresaban del trabajo. Héctor, acostumbrado a moverse exclusivamente en los círculos privilegiados de la ciudad, observaba todo con una mezcla de curiosidad y un ligero desconcierto. En sus 15 años viviendo en San Miguel de Allende, nunca había tenido razón para aventurarse en estos barrios periféricos. «¿Está cansado, señor Héctor?», preguntó Lupita, notando que el empresario respiraba con cierta dificultad ante la pendiente. «Un poco», admitió él con una sonrisa. «Parece que paso demasiado tiempo sentado en mi oficina. Mi mamá dice que caminar por estas cuestas es lo que mantiene fuertes a los sanmiguelenses», comentó la niña con orgullo. «Yo subo y bajo todos los días para ir a la escuela». Marisol, que caminaba delante cargando su caja de artesanías, miró por encima del hombro. «Ya casi llegamos. Es en la siguiente calle, Callejón del Refugio». Finalmente, después de doblar en una estrecha callejuela flanqueada por casas de adobe y ladrillo, Marisol se detuvo frente a una modesta construcción de color azul deslavado. Un pequeño patio delantero, cercado por una verja de madera despareja, mostraba varios maceteros con plantas bien cuidadas. La puerta principal, de un verde brillante, contrastaba alegremente con el resto de la fachada. «Bienvenido a nuestro hogar», dijo Marisol, mientras buscaba las llaves en su bolsa. Al entrar, Héctor se encontró en una sala pequeña pero impecablemente limpia. Los muebles eran sencillos, algunos visiblemente rescatados y restaurados con ingenio. Un sofá con cojines cosidos a mano, una mesa de centro hecha con una puerta antigua sobre patas de metal, estanterías construidas con cajas de madera pintadas. Lo que faltaba en lujo se compensaba con toques personales. Cortinas de colores vibrantes, cuadros infantiles enmarcados con cartón decorado y pequeñas artesanías dispersas por la habitación. «Por favor, siéntese», ofreció Marisol, señalando el sofá. «Voy a preparar la cena. Lupita atiende al señor mientras tanto». «¿Puedo mostrarle mis tesoros?», preguntó la niña, saltando emocionada. Antes de que Héctor pudiera responder, Lupita ya había desaparecido en una habitación contigua, regresando momentos después con una caja de zapatos decorada con pegatinas y dibujos. «Aquí guardo mis cosas especiales», explicó, sentándose junto a él en el sofá. «Mi mamá dice que no son valiosas para otros, pero para mí son tesoros». Uno a uno, Lupita fue sacando sus tesoros, piedras de formas curiosas recogidas en sus paseos, plumas de aves coloridas, tapas de refresco poco comunes, un viejo reloj de pulsera que ya no funcionaba pero que le había regalado su abuelo, pequeños juguetes de plástico obtenidos en sorpresas de cumpleaños. Héctor, que poseía objetos valuados en millones,
Se sorprendió a sí mismo fascinado por la colección de la niña. Había una historia detrás de cada pieza, narrada con el entusiasmo y la imaginación que solo un niño puede poseer. «Y este es mi favorito», dijo Lupita finalmente, mostrándole una pequeña figura de cerámica que representaba un colibrí. «Mi mamá lo hizo para mi cumpleaños el año pasado. Dice que los colibríes traen alegría y buena suerte». Desde la cocina llegaba el aroma de especias y chile, junto con el sonido de Marisol tarareando suavemente mientras cocinaba. Héctor sintió una extraña sensación de calma que no había experimentado en años. «¿Quiere ver nuestra casa?», ofreció Lupita guardando cuidadosamente sus tesoros. La visita guiada fue breve, ya que la casa consistía únicamente en la sala común, una pequeña cocina, un baño sencillo y 2 habitaciones diminutas. En la primera, que pertenecía a Lupita, las paredes estaban decoradas con dibujos y recortes de revistas. Una cama individual con una colcha colorida ocupaba la mayor parte del espacio, junto con una pequeña mesa que servía como escritorio. «Mi mamá me lee cuentos todas las noches», explicó la niña, mostrándole una pequeña colección de libros gastados por el uso. «Dice que los libros son ventanas a otros mundos». La habitación de Marisol era aún más sencilla. Una cama, un armario viejo pero bien cuidado, y una mesita de noche con una lámpara y una fotografía familiar. No había televisión en la casa, notó Héctor, pero sí una radio antigua en la sala. Mientras regresaban a la sala, Marisol apareció en la puerta de la cocina. «La cena estará lista en unos minutos. Lupita, ve a lavarte las manos y pon la mesa, por favor». La niña asintió y desapareció hacia el baño. Marisol miró a Héctor con cierta timidez. «Espero que se sienta cómodo. Sé que está acostumbrado a otro tipo de ambientes». «¿Cómo sabe a qué estoy acostumbrado?», preguntó él, genuinamente curioso. Marisol sonrió levemente. «Su reloj cuesta más que todos los muebles de esta casa juntos, señor Mendoza. Y aunque su ropa es discreta, puedo reconocer un traje hecho a medida cuando lo veo». Héctor se sintió repentinamente consciente de su apariencia, de la barrera invisible que su riqueza creaba. «Lo siento, no pretendía...». «No se disculpe», lo interrumpió ella con gentileza. «No hay nada malo en tener éxito. Solo quería que supiera que entiendo si encuentra todo esto insuficiente». «Al contrario», respondió Héctor con sinceridad. «Encuentro su hogar más acogedor que muchas mansiones que he visitado». La cena se sirvió en una pequeña mesa de madera cubierta con un mantel bordado a mano. El mole poblano que Marisol había preparado era efectivamente delicioso, servido con arroz y tortillas recién hechas. Para sorpresa de Héctor, la conversación fluyó con naturalidad. Lupita dominó gran parte de la charla, contando anécdotas escolares y describiendo a sus amigos y maestros con un detalle vívido. «Mi maestra dice que dibujo muy bonito», comentó la niña. «Quiero ser artista como mamá cuando sea grande». «Tienes mucho talento», afirmó Marisol, acariciando el cabello de su hija con afecto. «Pero también eres muy buena en matemáticas. Podrías ser ingeniera o arquitecta». Héctor observaba la interacción entre madre e hija con fascinación. Había una complicidad, un lenguaje de gestos y miradas que hablaba de un vínculo profundo y genuino. «¿Y usted qué hace, señor Héctor?», preguntó finalmente Lupita con la directa curiosidad infantil. «Dirijo una empresa de tecnología», respondió intentando simplificar. «Hacemos programas para computadoras y teléfonos». «¿Como los juegos?». Los ojos de Lupita se iluminaron. «Algunos son juegos, sí, pero la mayoría son herramientas para que las empresas puedan trabajar mejor». «Suena aburrido», declaró la niña con franqueza, provocando una risa sorprendida en Héctor y una mirada de reproche de Marisol. «Lupita, no seas descortés». «Está bien», intervino Héctor sonriendo. «A veces yo también pienso que es aburrido». Tras la cena, mientras Lupita lavaba los dientes antes de dormir, Héctor ayudó a Marisol a recoger la mesa, a pesar de sus protestas. «No es necesario que haga esto», insistió ella. «Por favor, déjame ayudar. Es lo mínimo que puedo hacer después de esta maravillosa cena». Trabajando juntos en la pequeña cocina, Héctor notó los callos en las manos de Marisol, testimonio de años de trabajo artesanal. Sin embargo, había una delicadeza en sus movimientos, la misma precisión que se reflejaba en sus creaciones artísticas. «¿Cómo aprendiste a hacer tus artesanías?», preguntó mientras secaba un plato. «Mi abuela era artesana en Oaxaca»,
explicó Marisol. Cuando era niña pasaba horas observándola trabajar. Tenía unas manos mágicas. Podía convertir un trozo de barro o tela en algo hermoso. Hizo una pausa, con los ojos ligeramente nublados por el recuerdo. Cuando murió sentí que debía continuar su legado. Es mi forma de mantenerla viva. Tienes un talento excepcional, comentó Héctor con sinceridad. Tus piezas merecerían estar en galerías de arte, no en un puesto callejero. Marisol sonrió con cierta resignación. Las galerías toman comisiones muy altas y prefieren artistas con nombres reconocidos. Además, me gusta el contacto directo con las personas que aprecian mi trabajo. La conversación fue interrumpida por Lupita, ya en pijama, que venía a despedirse. «¿Puede leerme un cuento, señor Héctor?», pidió, ofreciéndole un libro gastado de leyendas mexicanas. Héctor miró a Marisol buscando su aprobación. Ella asintió con una sonrisa. «Ve con ella. Yo terminaré aquí». Sentado al borde de la pequeña cama de Lupita, Héctor se encontró leyendo La leyenda de los volcanes, la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La niña escuchaba con los ojos brillantes, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas o comentarios. «Es una historia triste pero bonita», murmuró Lupita cuando terminó. «¿Usted cree en el amor así de grande, señor Héctor?». La pregunta lo tomó desprevenido. «Yo no lo sé. Supongo que sí existe. Mi mamá dice que el amor verdadero no es como en las telenovelas, todo dramático y complicado. Dice que es más como...». Hizo una pausa buscando las palabras exactas. «Como tener un lugar seguro donde siempre puedes ser tú mismo». Héctor sintió un nudo en la garganta. «Tu mamá es muy sabia. ¿Usted tiene un lugar así?». La inocente pregunta resonó profundamente en él. «No, Lupita, creo que no lo tengo». «Puede venir aquí cuando quiera», ofreció la niña bostezando. «A mí y a mamá nos gusta su compañía». Después de un último buenas noches, Héctor regresó a la sala donde Marisol preparaba café en una vieja cafetera. «Espero que Lupita no lo haya agotado con sus preguntas», dijo ella sirviendo 2 tazas. «En absoluto. Es una niña extraordinaria». Se sentaron en el pequeño sofá, con el café humeante entre las manos. A través de la ventana abierta llegaba el sonido distante de música y el ocasional ladrido de un perro. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Héctor después de un momento de silencio cómodo. Marisol asintió. «Lupita mencionó que son solo ustedes dos. Su padre nunca ha estado presente», respondió ella con calma. «Éramos muy jóvenes cuando quedé embarazada. Él tenía otros planes que no incluían una familia. Decidió marcharse antes de que Lupita naciera. No había amargura en su voz, solo una aceptación serena de los hechos. Debe haber sido difícil. Lo fue al principio, pero tenía el apoyo de mis padres, hasta que fallecieron hace 3 años». Marisol hizo una pausa tomando un sorbo de café. «La vida rara vez sigue el camino que planeamos, ¿no cree? A veces nos lleva por rutas inesperadas. «Como encontrarnos hoy», comentó Héctor sosteniendo su mirada. «Exactamente». Ella sonrió. «Lupita tiene ese don. Ve algo en las personas que los demás no notamos a primera vista». «¿Y qué crees que vio en mí?», preguntó él, genuinamente intrigado. Marisol lo estudió por un momento antes de responder. «Soledad, tal vez. La misma que ella percibe en mí a veces, aunque intente ocultarla». La honestidad de la respuesta dejó a Héctor sin palabras. En los círculos empresariales donde se movía, las conversaciones eran ejercicios de estrategia, cada palabra medida por su impacto potencial. La franqueza directa de Marisol resultaba tan refrescante como desconcertante. «Es tarde», dijo ella finalmente, notando la hora. «Debe regresar a su mundo y nosotras necesitamos descansar». «Por supuesto». Héctor se levantó, repentinamente consciente de que no quería irse. «Gracias por esta noche. Ha sido reveladora». En la puerta, mientras se despedían, Héctor tuvo un impulso. «Me gustaría compensarles por su hospitalidad. Tal vez podría ayudarles de alguna manera, con la escuela de Lupita o...». La expresión de Marisol cambió sutilmente. Una sombra cruzando su rostro. «No necesitamos compensación, señor Mendoza. Lo invitamos porque queríamos su compañía, no porque esperáramos algo a cambio». Héctor se dio cuenta de su error inmediatamente. «Lo siento, no quise ofenderlas. Es solo que no estoy acostumbrado a la generosidad desinteresada». La expresión de Marisol se suavizó. «Entiendo.
En su mundo todo tiene un precio, ¿verdad? Desafortunadamente, sí. Bueno, aquí es diferente. Algunas cosas no tienen precio, y esas suelen ser las más valiosas. Mientras bajaba por las callejuelas empedradas hacia el centro de San Miguel, donde había dejado estacionado su lujoso automóvil, Héctor Mendoza llevaba consigo más que el recuerdo de una cena sencilla. Cargaba preguntas que nunca se había planteado, sensaciones olvidadas y la inquietante sospecha de que, a pesar de todos sus logros, había estado buscando valor en los lugares equivocados. Su teléfono vibró insistentemente, 14 llamadas perdidas y 32 mensajes sin leer. El mundo que había dejado por unas horas reclamaba su atención con urgencia. Sin embargo, por primera vez en años, Héctor sintió que podía esperar. Lo que no podía esperar era la extraña necesidad de volver a aquella casa azul en el callejón del refugio, donde una madre y su hija le habían mostrado, sin pretenderlo, un tipo de riqueza que no se podía contabilizar en una cuenta bancaria. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Héctor. Por las mañanas, regresaba a su papel de empresario implacable, conduciendo reuniones ejecutivas con la precisión de un cirujano, analizando informes financieros y tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados. Pero sus tardes comenzaron a tener un destino inesperado, el callejón del refugio. Lo que empezó como una visita casual para entregar un libro de cuentos a Lupita, se convirtió en una rutina. Al principio, intentó justificarse a sí mismo con excusas elaboradas, pero pronto abandonó el autoengaño. La verdad era simple. Se sentía más vivo en aquella casa humilde que en su mansión de los balcones. Señor Mendoza, el equipo de Madrid está esperando en línea para la videoconferencia, le recordó Claudia, su asistente personal, mientras le entregaba una taza de café premium recién preparado. Gracias, Claudia, y por favor, consígueme información sobre programas de apoyo a artesanos locales, añadió, intentando sonar casual. Estoy considerando alguna iniciativa de responsabilidad social empresarial. La mujer asintió eficientemente, aunque una leve arruga de curiosidad apareció en su frente. En 15 años trabajando para él, Héctor nunca había mostrado interés por proyectos comunitarios que no tuvieran un claro beneficio para la imagen corporativa. La tarde del viernes, después de una semana particularmente intensa, Héctor se encontró nuevamente subiendo la empinada cuesta hacia la casa de Marisol y Lupita. Esta vez llevaba una bolsa con materiales de arte para la niña y, oculto en el fondo, un pequeño obsequio para Marisol, un set de pinceles profesionales que había ordenado especialmente de Ciudad de México. Lupita lo recibió con su habitual entusiasmo desbordante. «Señor Héctor, hoy saqué 10 en mi examen de matemáticas. ¿Quiere ver mi examen?» «Por supuesto que quiero verlo», respondió él, sorprendido por la calidez que le provocaba el orgullo infantil de la niña. Marisol apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en su delantal. Había algo diferente en ella hoy. Su cabello normalmente recogido caía libremente sobre sus hombros, y un leve toque de color adornaba sus labios. «No lo esperábamos hoy», dijo con una sonrisa que contradecía sus palabras. «Lupita dijo que vendría, pero pensé que estaría ocupado con su empresa. Decidí que merecía comenzar el fin de semana antes», respondió él, sintiendo un inexplicable nerviosismo al entregarle la bolsa. «Un pequeño detalle para ustedes». Cuando Marisol descubrió los pinceles, sus ojos se humedecieron brevemente. «Son hermosos, Héctor. Pero no puedo aceptarlos, son demasiado costosos». «Por favor», insistió él, «me daría mucho gusto que los usaras. He visto tu trabajo. Tienes un talento excepcional que merece las mejores herramientas». Algo en la manera en que lo dijo convenció a Marisol, que asintió agradecida. La tarde transcurrió en una agradable domesticidad. Héctor ayudó a Lupita con su tarea de ciencias, mientras Marisol terminaba una pieza artesanal en su pequeño espacio de trabajo, un rincón de la sala adaptado con una mesa y estanterías improvisadas. La cena fue sencilla pero deliciosa. Chilaquiles preparados con la receta familiar de Marisol. Después, sentados en el pequeño patio trasero bajo un cielo estrellado, Marisol finalmente hizo la pregunta que había estado posponiendo. «¿Por qué sigues viniendo, Héctor? No es que no disfrute tu compañía, pero...»
Dejó la frase inconclusa, sus ojos fijos en el firmamento. Héctor consideró varias respuestas elaboradas antes de decidirse por la verdad. Porque aquí puedo respirar. Porque con ustedes soy simplemente Héctor. No el CEO de Tecnologías Mendoza, no el hombre en la portada de las revistas de negocios. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Toda mi vida adulta la he dedicado a construir una fortaleza de éxito, pero dentro de ella me estaba asfixiando. Marisol lo estudió en silencio, sus ojos oscuros reflejando las estrellas. ¿Y nosotras somos tu escape de esa fortaleza? No, respondió él con firmeza. Son mi recordatorio de que existe un mundo real más allá de sus muros. Esa noche, al regresar a su residencia en los balcones, Héctor observó su hogar con nuevos ojos. El diseño minimalista de alto costo, la iluminación estratégicamente dispuesta, los muebles seleccionados por un prestigioso decorador. Todo era estéticamente perfecto y absolutamente impersonal. No había fotos familiares, recuerdos de viajes, ni objetos que contaran historias. Era un espacio diseñado para impresionar, no para vivir. Por primera vez, se preguntó qué diría Lupita si viera su casa. Probablemente la encontraría bonita pero triste, como un museo donde nada puede tocarse. El lunes por la mañana, Héctor sorprendió a su equipo directivo con un anuncio inesperado. Delegaría parte de sus responsabilidades ejecutivas para dedicar tiempo a un nuevo proyecto personal. ¿Está todo bien, Héctor?, preguntó Javier Morales, su director financiero y el más cercano a un amigo dentro de la empresa. Mejor que nunca, respondió él con una sonrisa enigmática. El proyecto personal de Héctor comenzó a tomar forma esa misma semana. Utilizando sus contactos en el mundo del arte y el diseño, organizó una presentación privada de las creaciones de Marisol para un selecto grupo de galeristas y coleccionistas en San Miguel. Cuando le presentó la idea a Marisol, su reacción inicial fue de rechazo. «No necesito caridad, Héctor», dijo con firmeza, su orgullo visible en la postura erguida de sus hombros. «No es caridad, es reconocimiento», respondió él. «Tu trabajo merece ser visto. Lo único que hago es abrir una puerta. Cruzarla y triunfar dependerá enteramente de tu talento». Después de varios días de deliberación, Marisol aceptó. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Héctor nunca había visto a nadie trabajar con tanta pasión y dedicación. Marisol creaba piezas desde el amanecer hasta altas horas de la noche, refinando su técnica, experimentando con nuevos motivos. Lupita ayudaba orgullosamente, mezclando colores y sugiriendo ideas con la imaginación desbordante de la infancia. Para sorpresa de nadie excepto la propia Marisol, la presentación fue un éxito rotundo. Sus piezas, que fusionaban técnicas tradicionales mexicanas con una sensibilidad contemporánea, cautivaron a los asistentes. Al final de la noche, tenía ofertas de 3 galerías importantes y encargos de varios coleccionistas privados. «No puedo creerlo», murmuró Marisol mientras regresaban a casa, Lupita dormida en el asiento trasero del auto de Héctor. «Parece un sueño». «Te lo mereces», respondió él, su mano encontrando la de ella en la oscuridad del vehículo. «Esto es solo el comienzo». Con los primeros ingresos significativos de su carrera artística, Marisol pudo hacer mejoras en su casa y en su espacio de trabajo. Héctor se ofreció a ayudarla a buscar un lugar más amplio, pero ella declinó. «Este es nuestro hogar», explicó. «Tiene nuestra historia en cada pared». Sin embargo, aceptó su ayuda para transformar una habitación anexa en un verdadero estudio. El espacio, antes utilizado como bodega por el propietario, se convirtió en un santuario creativo luminoso, con ventanas amplias que capturaban la famosa luz de San Miguel que tanto atraía a los artistas. Mientras la carrera de Marisol florecía, Héctor experimentaba su propia transformación. Comenzó a delegar más responsabilidades en la empresa, confiando en el equipo que había formado durante años. Esto le permitía pasar más tiempo en el callejón del refugio, donde se había convertido en una presencia habitual. Los vecinos, inicialmente recelosos del empresario en traje caro, empezaron a aceptarlo cuando lo veían ayudar a reparar el techo de doña Consuelo, la anciana que vivía al lado, o enseñar matemáticas a los niños del barrio junto con Lupita. «Has cambiado», observó Javier durante un almuerzo de negocios,
estudiando a su jefe con curiosidad. «Pareces más ligero». Héctor sonrió. «Digamos que estoy redescubriendo algunas prioridades». Una tarde, mientras ayudaba a Lupita con un proyecto escolar sobre la familia, la niña le hizo una pregunta que lo dejó momentáneamente sin palabras. «Señor Héctor, ¿usted tiene familia?». La pregunta, inocente pero profunda, lo obligó a confrontar una realidad que había estado evitando. «Tengo padres que viven en Guadalajara y 2 hermanos con sus familias». «¿Y por qué nunca habla de ellos? ¿No los quiere?». Héctor miró a la niña, su expresión genuinamente confundida. Para Lupita, que valoraba tanto su pequeña familia, la idea de distanciarse voluntariamente de los seres queridos resultaba incomprensible. «Claro que los quiero, Lupita, es solo que nos distanciamos con los años. Yo me enfoqué demasiado en mi trabajo y olvidé lo importante que es mantener esos lazos». Esa noche, después de regresar a su mansión, Héctor hizo una llamada que había estado postergando durante años. La voz de su madre, inicialmente sorprendida, se llenó de emoción al escuchar a su hijo hablar sin la habitual prisa por terminar la conversación. «Estaba pensando en visitarlos pronto», dijo Héctor. «Los extraño». El fin de semana siguiente, Héctor invitó a Marisol y Lupita a un picnic en el Charco del Ingenio, el jardín botánico a las afueras de San Miguel, mientras Lupita exploraba los senderos con la energía inagotable de la infancia. Héctor y Marisol compartieron una conversación que cambiaría el curso de su relación. «Hay algo que he querido decirte», comenzó él, observando cómo la brisa jugaba con el cabello de Marisol. «Estos meses contigo y con Lupita han sido los más auténticos de mi vida adulta. Me han recordado quién quería ser antes de que el éxito profesional se convirtiera en mi única meta». Marisol lo miró con una mezcla de ternura y cautela. «Héctor, no quiero que idealices nuestra vida. Tenemos problemas como cualquiera. No somos un refugio romántico de la presión de tu mundo». «Lo sé», respondió él, tomando su mano. «No es una idealización, Marisol. Es reconocer que junto a ustedes he encontrado algo que el dinero no puede comprar. Autenticidad, conexión verdadera, propósito más allá del éxito material». Marisol guardó silencio por un momento, sus ojos siguiendo a Lupita, que perseguía mariposas entre las flores silvestres. «Tengo miedo», confesó finalmente. «Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que somos demasiado sencillas para tu mundo, que necesitas más de lo que podemos ofrecerte». «Mi mundo está vacío sin ustedes», respondió Héctor con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. «No estoy diciendo que sea fácil. Venimos de realidades muy diferentes. Pero creo que lo que estamos construyendo vale la pena». «¿Y qué estamos construyendo exactamente?», preguntó ella, su mirada encontrando la de él. «Una familia», respondió Héctor, «si me lo permites». Esa tarde, cuando Lupita regresó exhausta pero feliz de sus exploraciones, encontró a su madre y a Héctor sentados muy juntos, conversando en voz baja, sus manos entrelazadas. La niña sonrió, como si confirmara algo que ya sabía desde el principio. Durante la cena, Héctor compartió su plan de visitar a sus padres en Guadalajara el próximo fin de semana. «Deberían acompañarme», propuso, observando la reacción de ambas. «Me gustaría que conocieran a mi familia». Lupita aplaudió emocionada ante la idea del viaje, pero Marisol parecía insegura. «¿Estás seguro? ¿Qué pensarán tus padres? No quiero causarte problemas». La preocupación de Marisol no carecía de fundamento. Héctor pertenecía a una familia tradicional de clase alta, con expectativas muy definidas sobre el tipo de relaciones que sus hijos debían formar. Presentarles a una artesana de origen humilde, y su hija representaba un desafío a esas expectativas. «Quiero que conozcan a las personas que han transformado mi vida», respondió Héctor con determinación. «Y si no pueden ver lo extraordinarias que son, será su pérdida, no la mía». Esa noche, mientras conducía de regreso a los balcones, Héctor tomó una decisión. La dualidad que había estado viviendo tenía que terminar. No podía seguir habitando 2 mundos separados. Era hora de integrarlos o elegir definitivamente. Al llegar a su mansión, en lugar de entrar, permaneció en el auto observando la imponente estructura iluminada. Su teléfono vibró con un mensaje de Marisol. «Gracias por un día perfecto. Lupita ya está planeando qué llevar a Guadalajara. Descansa, te queremos».
3 palabras simples que contenían un universo de significado. Te queremos. Héctor sonrió en la oscuridad del vehículo, sintiendo una certeza que había eludido durante toda su vida adulta. No era una decisión difícil después de todo. De hecho, ya estaba tomada desde aquel primer día en la Plaza Hidalgo, cuando una niña de trenzas y sonrisa sincera se acercó a un hombre triste sentado en una banca. Lo que quedaba por ver era si el mundo que había construido durante tantos años estaría dispuesto a aceptar al nuevo Héctor Mendoza, un hombre que finalmente había comprendido que la verdadera fortuna no se mide en pesos y centavos, sino en momentos compartidos y en la capacidad de crear un hogar donde el corazón pueda al fin descansar. El viaje a Guadalajara marcó un antes y un después en la relación entre Héctor, Marisol y Lupita. La ciudad, con su mezcla de tradición colonial y modernidad vibrante, sirvió como escenario para un encuentro que Héctor había anticipado con una mezcla de esperanza y ansiedad. La residencia de los Mendoza en el exclusivo barrio de Providencia era una mansión de estilo español, con jardines impecablemente cuidados y una imponente entrada flanqueada por palmeras. Mientras estacionaba su automóvil en la entrada circular, Héctor sintió la mano de Marisol tensarse sobre la suya. «Respira», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Son mis padres, no un tribunal de la Inquisición». «Es fácil decirlo», respondió ella, alisando nerviosamente su vestido, una creación propia de algodón con bordados tradicionales, elegante en su sencillez. No todos los días una artesana de San Miguel conoce a los padres de uno de los empresarios más prominentes de México. En el asiento trasero, Lupita observaba todo con ojos maravillados. Para ella, el viaje había sido una aventura emocionante, desde el paisaje cambiante en la carretera hasta la promesa de conocer a los abuelos de su Héctor, como había comenzado a llamarlo. Enrique y Mercedes Mendoza Altamirano recibieron a los visitantes en el vestíbulo principal. Enrique, un hombre de 70 años que mantenía la postura erguida de quien está acostumbrado a comandar respeto, estudió a Marisol con una mirada evaluativa apenas disimulada. Mercedes, más diplomática, se adelantó para recibir a Lupita con una sonrisa cálida. «Así que tú eres la pequeña que ha cautivado a mi hijo», dijo, inclinándose para quedar a la altura de la niña. «Eres tan linda como Héctor nos contó». Lupita, con la naturalidad que la caracterizaba, respondió extendiendo solemnemente la mano. «Mucho gusto, señora abuela. Le traje un regalo». La formalidad infantil arrancó una risa genuina a Mercedes, rompiendo parte de la tensión inicial. El regalo, una pequeña pintura hecha por Lupita bajo la guía de Marisol, representaba el Parián de Tlaquepaque, uno de los lugares emblemáticos de Guadalajara. «Tiene talento la pequeña», comentó Enrique, examinando la pintura con ojo crítico. «¿Usted también es artista, señora Ramírez? Por favor, llámeme Marisol», respondió ella con una dignidad tranquila que impresionó a Héctor. «Y sí, soy artesana y pintora. Actualmente mis obras se exhiben en 3 galerías de San Miguel». La mención de las galerías pareció suavizar ligeramente la expresión de Enrique. Si había algo que el patriarca de los Mendoza respetaba, además del poder económico, era el reconocimiento profesional. El almuerzo transcurrió en un delicado baile de cortesía y evaluación mutua. Mercedes, educada en las mejores escuelas europeas, mantenía la conversación fluyendo con la habilidad de una anfitriona experimentada. Enrique alternaba entre períodos de observación silenciosa y preguntas directas sobre la carrera artística de Marisol. «¿Y el padre de la niña?», preguntó finalmente, causando que Héctor casi se atragantara con su vino. «Papá, por favor», intervino, pero Marisol lo detuvo con un gesto sereno. «No hay problema, Héctor». Dirigiéndose a Enrique, respondió con dignidad. «El padre biológico de Lupita decidió no formar parte de nuestras vidas antes de su nacimiento. Ha sido una decisión que respeto, aunque no comparto. Mi hija nunca ha carecido de amor, y he procurado darle todo lo que necesita». La franqueza de Marisol pareció ganarle un punto de respeto con el patriarca, que asintió brevemente antes de cambiar de tema. Después del almuerzo, mientras Mercedes mostraba a Lupita el jardín y la colección de orquídeas que cultivaba con pasión, Héctor encontró a su padre en el estudio, contemplando la ciudad desde el ventanal. «Es una mujer notable», comentó Enrique sin volverse.
No lo que esperaba para ti, pero indudablemente notable. ¿Y qué esperabas exactamente?, preguntó Héctor, preparándose para la confrontación que había estado anticipando. Enrique se volvió, estudiando a su hijo con una mirada penetrante. Francamente, Héctor, esperaba que siguieras el camino predecible. Una esposa de nuestro círculo social, alguien que entendiera las complejidades de tu posición, las expectativas que conlleva el apellido Mendoza. ¿Cómo lo hizo mamá contigo? Tu madre era excepcional en su propio derecho. Venía de una buena familia, sí, pero también tenía su propia visión, su propia fuerza. Enrique hizo una pausa, sirviéndose un coñac del carrito de licores. Veo algo de esa misma fuerza en tu Marisol. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que significa unir tu vida a alguien tan independiente? La pregunta sorprendió a Héctor. Esperaba objeciones sobre el origen humilde de Marisol, su condición de madre soltera, quizás incluso comentarios velados sobre las diferencias culturales. En cambio, su padre parecía preocupado por una dimensión completamente distinta. Creo que esa independencia es precisamente lo que me atrajo de ella, respondió con honestidad. Toda mi vida he estado rodeado de personas que se adaptan a lo que creen que quiero, que me ven como un medio para sus propios fines. Marisol me ve como soy, con mis fortalezas y mis debilidades. No necesita mi dinero ni mi posición. Enrique asintió lentamente. Eso es valioso, hijo, más valioso de lo que imaginas. Hizo una pausa antes de añadir. Solo recuerda que las uniones entre mundos tan distintos requieren más trabajo, más comprensión mutua que las convencionales. Si estás dispuesto a hacer ese trabajo, tienes mi bendición. Esa noche, mientras Lupita dormía en la habitación que Mercedes había preparado especialmente para ella, decorada con peluches y libros infantiles adquiridos apresuradamente para la ocasión, Héctor y Marisol conversaron en el jardín iluminado por la luna. «Tu padre es un hombre interesante», comentó ella, recostada contra su hombro. «Intimidante pero perceptivo. Estoy sorprendido por su reacción», confesó Héctor. Esperaba más resistencia. «Quizás te subestimas a ti mismo», respondió Marisol, entrelazando sus dedos con los de él. «O quizás subestimas el deseo de un padre de ver feliz a su hijo». El resto del fin de semana transcurrió con creciente comodidad. Mercedes y Lupita formaron una alianza instantánea, unidas por un amor compartido por las historias y la naturaleza. Enrique, aunque mantenía cierta reserva formal, mostró interés genuino en el trabajo artístico de Marisol, incluso sugiriendo contactos en el mundo del arte de Guadalajara. La noche antes de regresar a San Miguel, Mercedes encontró a Héctor contemplando viejas fotografías familiares en la biblioteca. «¿La quieres de verdad, no es así?», preguntó, sentándose junto a su hijo. «Más de lo que creí posible», respondió él con sencillez. Mercedes sonrió, sus ojos brillantes en la penumbra de la habitación. «Sabes, cuando tu padre me conoció, mi familia acababa de perder toda su fortuna. Mi apellido seguía siendo respetado, pero nuestras arcas estaban vacías». Hizo una pausa recordando. «Sus padres se opusieron firmemente a nuestro matrimonio. Creían que yo era una cazafortunas desesperada». «Nunca me contaste eso», dijo Héctor sorprendido. «No era una historia que quisiera compartir cuando eras joven y estabas formando tu propia visión del mundo». Mercedes tomó la mano de su hijo. «Lo que quiero que entiendas es que tu padre superó los prejuicios de su familia por amor. Que aunque parezca distante y estricto, nunca ha olvidado lo que significa luchar por la persona que amas». Al regresar a San Miguel, Héctor sintió que había cruzado un umbral invisible. La visita a Guadalajara había solidificado lo que antes era una posibilidad nebulosa. Marisol y Lupita no eran simplemente una hermosa distracción de su vida cotidiana, eran su futuro. En las semanas siguientes, Héctor comenzó una transformación más profunda de su vida profesional. Convocó a la Junta Directiva de Tecnologías Mendoza para anunciar cambios estructurales significativos. «Seguiré como presidente, pero delegaré la dirección ejecutiva diaria», explicó ante las miradas atónitas de sus colaboradores. «Es hora de establecer un mejor equilibrio entre la empresa y mi vida personal». Javier Morales, su director financiero y amigo más cercano dentro de la empresa, lo abordó después de la reunión. «Así que los rumores son ciertos», comentó con una sonrisa. «El invencible Héctor Mendoza finalmente ha sido conquistado».
¿Tan obvio es?, preguntó Héctor, mientras recogía documentos de la sala de juntas. Para alguien que te conoce desde la universidad, absolutamente. Javier hizo una pausa antes de añadir con sinceridad: me alegro por ti, Héctor. Honestamente, comenzaba a preocuparme que terminaras como uno de esos ejecutivos que solo tienen su oficina como hogar. Yo también me alegro, respondió Héctor con una sonrisa genuina. Y quiero que la conozcas, a ella y a Lupita. La reorganización empresarial le permitió a Héctor pasar más tiempo en San Miguel. Sus visitas al callejón del refugio se volvieron tan frecuentes que comenzó a dejar ropa y artículos personales en casa de Marisol. La transición fue gradual y natural, como si ambos supieran que estaban construyendo algo permanente sin necesidad de verbalizarlo. Una tarde, mientras ayudaba a Lupita con una maqueta para su clase de ciencias, la niña hizo una de esas preguntas aparentemente inocentes que contienen verdades profundas. Héctor, ¿por qué no vives con nosotras todo el tiempo? Si no tendrías que irte tan tarde y podrías desayunar pancakes con nosotras todos los días. La pregunta provocó que Marisol, que estaba preparando la cena en la cocina cercana, se quedara inmóvil, atenta a la respuesta. Héctor miró a la niña, considerando cuidadosamente sus palabras. Es una excelente pregunta, Lupita. La verdad es que me encantaría desayunar pancakes con ustedes todos los días. Entonces, insistió la niña, con la lógica implacable de la infancia. Mi amiga Sofía dice que cuando dos personas se quieren mucho, viven juntas. ¿Tú no quieres mucho a mi mamá? La quiero muchísimo, respondió Héctor, consciente de que Marisol escuchaba cada palabra. Y a ti también. Entonces, repitió Lupita claramente insatisfecha con la falta de resolución. Creo que esa es una conversación que debo tener primero con tu mamá, respondió Héctor, lanzando una mirada hacia la cocina, donde Marisol fingía estar completamente absorta en la preparación de la ensalada. Esa noche, después de acostar a Lupita, Héctor y Marisol se sentaron en el pequeño patio trasero. Las estrellas brillaban intensamente sobre el cielo de San Miguel, y el aire fresco de la noche transportaba el aroma de las flores de jazmín que trepaban por la pared del fondo. Sobre la pregunta de Lupita, comenzó Héctor. Esa niña no tiene filtro, comentó Marisol con una sonrisa nerviosa. Lo siento si te puso en una posición incómoda. Al contrario, respondió él tomando sus manos, creo que expresó exactamente lo que he estado pensando durante semanas. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Marisol estudió su rostro en la penumbra, buscando signos de duda. Héctor, no quiero que tomes una decisión así solo porque Lupita lo sugirió. Vivir juntos es un paso importante, especialmente cuando hay una niña involucrada. Lo sé, aseguró él, y te prometo que no es una decisión impulsiva. He estado considerándolo cuidadosamente. Hizo una pausa antes de añadir. La verdad es que cada vez que regreso a mi casa después de estar aquí, siento que estoy dejando mi verdadero hogar. Esa mansión en los balcones nunca ha sido más que un símbolo de estatus, un espacio impersonal diseñado para impresionar. Aquí, en esta casa pequeña contigo y con Lupita, he encontrado algo que no sabía que buscaba, un lugar donde pertenezco. Los ojos de Marisol brillaban con humedad contenida. También has creado un espacio en nuestros corazones, Héctor. Pero tengo miedo. ¿De qué? De que un día despiertes y te des cuenta de que extrañas tu antigua vida, las comodidades, el prestigio, la libertad de no tener responsabilidades familiares. No quiero que Lupita sufra si decides que esto no es lo que realmente deseas. La preocupación de Marisol era legítima, y Héctor lo sabía. No era solo su corazón el que estaba en juego, sino también el de una niña que ya había experimentado el abandono paterno. Te propongo algo, dijo después de un momento de reflexión. Vamos a tomar esto con calma. Podemos empezar con algunos días a la semana, ver cómo funciona para todos, especialmente para Lupita. La propuesta pareció aliviar parte de la ansiedad de Marisol. Eso suena sensato. Un paso a la vez. A partir de esa noche, la vida de los tres comenzó a entrelazarse de manera más formal. Héctor pasaba 4 noches a la semana en el callejón del refugio, integrándose completamente en la rutina familiar. Aprendió a preparar el desayuno que tanto le gustaba a Lupita, a ayudar con las tareas domésticas, a navegar los pequeños conflictos cotidianos
que forman parte de cualquier convivencia. Para sorpresa de Marisol, Héctor se adaptó a la vida sencilla con una naturalidad inesperada. El hombre que una vez había valorado exclusivamente el lujo y la eficiencia, descubrió el placer de preparar la comida juntos, de arreglar goteras en un día lluvioso, de improvisar juegos cuando se iba la luz durante las tormentas eléctricas que ocasionalmente azotaban San Miguel. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en el patio bajo la sombra del limonero que Héctor había ayudado a plantar, Lupita hizo un anuncio que dejó a los adultos momentáneamente sin palabras. «Le dije a mi maestra que ahora tengo un papá», declaró mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Dijo que podías venir al festival del Día del Padre en la escuela». Héctor y Marisol intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Héctor se volvió hacia la niña con una seriedad que rara vez mostraba con ella. «Lupita, me siento muy honrado de que pienses en mí como un padre. Es el mayor regalo que alguien me ha dado jamás». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero quiero que sepas que nunca intentaría reemplazar a tu padre biológico ni pretender que tengo derechos que no me corresponden. Solo puedo prometerte que siempre estaré aquí para ti, que te quiero como si fueras mi propia hija y que haré todo lo posible por merecer el lugar que me has dado en tu corazón». Los ojos de Lupita se llenaron de una sabiduría sorprendente para sus años. «Mi papá verdadero nunca me ha visto, ni siquiera en fotos. Tú me ayudas con mi tarea, me lees cuentos y me enseñas a andar en bicicleta. Para mí eso es ser un papá». La simplicidad profunda de su lógica infantil conmovió a Héctor hasta las lágrimas. Sin palabras, extendió los brazos y Lupita se lanzó a ellos, en un abrazo que selló una promesa tácita. Marisol, observando la escena, sintió que su corazón se expandía con un amor tan grande que apenas cabía en su pecho. La familia que había imaginado para su hija, el hogar seguro y amoroso que había luchado por construir contra toda adversidad, estaba tomando forma de una manera que nunca habría podido anticipar. Esa tarde, mientras Lupita jugaba en casa de una amiga del vecindario, Héctor llevó a Marisol a un paseo por el Parque Juárez. Bajo la sombra de los antiguos árboles que habían presenciado generaciones de amantes sanmiguelenses, le entregó una pequeña caja de terciopelo. «No es un anillo», aclaró ante la expresión alarmada de Marisol. «Al menos, no todavía. Es algo que quiero que tengas como símbolo de mi compromiso con ustedes, mientras decidimos cómo serán nuestras vidas juntos». Dentro de la caja había un delicado colgante de plata con 3 pequeñas piedras entrelazadas, un ópalo, un zafiro y una amatista. «Cada piedra representa a uno de nosotros», explicó. «Juntas forman algo hermoso, igual que nosotros 3. Mientras colocaba el colgante alrededor del cuello de Marisol, Héctor comprendió que estaba exactamente donde necesitaba estar. El camino que habían recorrido desde aquel encuentro casual en la Plaza Hidalgo hasta este momento había sido inesperado, a veces difícil, pero indudablemente transformador. Lo que comenzó como una búsqueda de escape de su vida vacía se había convertido en el descubrimiento de su verdadero yo, de su capacidad para amar y ser amado, no por lo que tenía o representaba, sino por quién era realmente. Y mientras Marisol se acurrucaba contra su pecho, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles centenarios, Héctor Mendoza supo con certeza absoluta que ninguna adquisición empresarial, ningún logro profesional, ninguna cuenta bancaria podría jamás compararse con la riqueza que había encontrado en los brazos de esta mujer y en la sonrisa de una niña que lo había elegido como padre. El paso de las estaciones en San Miguel de Allende trajo consigo transformaciones tanto en el paisaje como en las vidas entrelazadas de Héctor, Marisol y Lupita. La temporada de lluvias dio paso a un otoño de cielos increíblemente azules, mientras la relación entre ellos se consolidaba con la misma naturalidad con que las bugambilias trepaban por los muros coloniales de la ciudad. Una mañana de octubre, Héctor contemplaba la vista desde la terraza de su mansión en Los Balcones. La propiedad, que una vez había sido su orgullo y símbolo de estatus, ahora le resultaba extrañamente ajena, como un traje costoso que ya no le quedaba bien. Hacía semanas que apenas pasaba por allí.
principalmente para recoger correspondencia y revisar que todo estuviera en orden. Señor Mendoza, los agentes inmobiliarios llegarán en media hora, le recordó Claudia, quien lo había acompañado para ayudar con los últimos detalles administrativos. Gracias, Claudia. Héctor se volvió hacia su asistente, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Crees que estoy cometiendo un error? La pregunta sorprendió a la mujer, quien rara vez había visto a su jefe buscar aprobación o consejo para decisiones personales. No creo que sea mi lugar opinar sobre sus decisiones privadas, señor, respondió con cautela profesional. Te estoy preguntando como alguien que ha trabajado conmigo durante 15 años, Claudia, no como mi asistente, sino como la persona que probablemente me conoce mejor que nadie en el ámbito profesional. Claudia pareció considerar cuidadosamente sus palabras antes de responder. Honestamente, señor, creo que nunca lo había visto tan en paz consigo mismo como en estos últimos meses. Si vender esta casa es parte de lo que le está trayendo esa tranquilidad, entonces no creo que sea un error. Héctor asintió, agradeciendo la sinceridad. La decisión de vender la mansión había surgido naturalmente, sin drama ni grandes deliberaciones. Simplemente se dio cuenta, después de pasar casi un mes entero sin poner un pie en ella, que se había convertido en un espacio sin propósito en su vida actual. Los agentes inmobiliarios llegaron puntualmente, 2 mujeres elegantes con portafolios de cuero y sonrisas profesionales. Recorrieron la propiedad tomando notas, fotografiando espacios y comentando entre ellas sobre el extraordinario potencial y la ubicación privilegiada, con el entusiasmo ensayado de quienes ya calculaban mentalmente sus comisiones. «Es una propiedad excepcional, señor Mendoza», comentó la mayor de ellas mientras regresaban al salón principal. «No tendremos problemas para encontrar compradores interesados, especialmente entre inversionistas extranjeros. ¿Puedo preguntar por qué ha decidido venderla?» «Estoy buscando algo más auténtico», respondió él simplemente. Más tarde ese mismo día, Héctor recorrió con Marisol y Lupita varias propiedades en las afueras de San Miguel. No buscaban nada ostentoso ni pretencioso, sino un hogar que reflejara la nueva vida que estaban construyendo juntos. «¿Qué te parece esta?», preguntó el agente inmobiliario, un joven entusiasta llamado Rafael, mientras les mostraba la quinta propiedad del día. Era una casa estilo hacienda a unos 15 minutos del centro, en un terreno amplio rodeado de árboles frutales y con vista a las montañas que circundan San Miguel. No tenía el lujo exagerado de la mansión en los balcones, pero poseía un encanto rústico y acogedor. Una construcción principal de 2 plantas, con gruesos muros de adobe, techos de viguería y un patio central con una fuente. Al fondo del terreno, separado de la casa principal, había un edificio más pequeño que, según explicó Rafael, había funcionado como taller de cerámica para los anteriores dueños. «Tiene potencial», murmuró Héctor, observando la expresión de Marisol mientras ella recorría lentamente los espacios. Lupita, por su parte, había desaparecido en el extenso jardín, donde un antiguo árbol de aguacate extendía sus ramas formando un refugio natural perfecto para juegos infantiles. «El estudio de arte sería perfecto para ti», comentó Héctor, siguiendo a Marisol hasta el edificio anexo. «Tiene la mejor luz natural que hemos visto hasta ahora». Marisol asintió, visiblemente emocionada pero también cauta. «Es hermosa, Héctor, pero debe ser muy costosa». «El precio no es relevante», respondió él tomando sus manos. «Lo importante es si puedes imaginarnos viviendo aquí, si este lugar puede convertirse en nuestro hogar». Marisol miró por la ventana hacia el jardín, donde Lupita exploraba con el abandono feliz de la infancia. «Ella ya parece sentirse en casa», observó con una sonrisa. Esa noche, después de regresar al callejón del refugio, discutieron la posibilidad con seriedad. No era solo una cuestión de cambiar de residencia, representaba un paso definitivo en su compromiso mutuo, una declaración tangible de sus intenciones de construir una vida juntos. «Quiero que sea una decisión compartida», insistió Héctor. «La casa sería de los 3, a nombre de los 3. «Héctor, no puedo contribuir financieramente de manera equitativa», respondió Marisol con franqueza. «Mi carrera artística está creciendo, pero no estamos ni cerca de estar en el mismo nivel económico». «No se trata de dinero, Marisol. Se trata de construir algo juntos»,
de crear un espacio que refleje quiénes somos como familia. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero entiendo tu preocupación por la independencia. ¿Qué te parecería si usamos el dinero de la venta de mi casa actual para comprar la nueva propiedad y tú te encargas de transformarla en un hogar? Tu visión artística, tu sensibilidad para crear espacios que realmente reflejen nuestra esencia. Esa sería tu contribución, igualmente valiosa. La propuesta pareció resonar con Marisol, que asintió lentamente. Me gustaría eso. Crear un espacio que realmente sea nuestro, no solo una casa bonita. Lupita, quien supuestamente dormía, pero evidentemente había estado escuchando desde el pasillo, apareció en la puerta con expresión solemne. ¿Vamos a mudarnos? ¿Tendré que cambiar de escuela?, preguntó su voz pequeña, revelando una preocupación que no habían anticipado. Marisol la atrajo hacia sí, abrazándola. No, mi amor. La casa nueva está lo suficientemente cerca para que sigas en tu misma escuela, con tus amigos. ¿Y podré tener un perro? En esa casa hay mucho espacio para un perro, negoció la niña, recuperando rápidamente su entusiasmo. Héctor y Marisol intercambiaron miradas divertidas. Creo que podríamos considerar esa posibilidad, concedió Héctor, ganándose un abrazo impetuoso de Lupita. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La mansión en los balcones encontró compradores rápidamente, una pareja de empresarios canadienses que buscaban una residencia de invierno en México. Paralelamente, Héctor cerró la compra de la casa estilo hacienda, que pronto comenzarían a remodelar, según la visión compartida con Marisol. Una tarde, mientras revisaban planos y muestras de materiales en el estudio de Marisol, Héctor recibió una llamada que cambiaría el curso de sus planes inmediatos. «¿Diga?» «Sí», habla Héctor Mendoza. Su expresión fue transformándose mientras escuchaba a su interlocutor. «Entiendo. Por supuesto estaré allí lo antes posible. Gracias por avisarme». «¿Qué sucede?», preguntó Marisol, alarmada por la palidez repentina de Héctor. «Es mi padre», respondió, su voz tensionada por la preocupación. «Ha sufrido un infarto. Está estable, pero los médicos dicen que necesitará una cirugía». Marisol actuó con decisión inmediata. «Ve preparando una maleta mientras llamo a la aerolínea. Necesitas estar en Guadalajara hoy mismo». «Ven conmigo», pidió Héctor tomando sus manos. «Tú y Lupita. Los necesito a mi lado». La seriedad en su mirada convenció a Marisol, que asintió sin dudar. «Por supuesto, somos familia». 3 horas más tarde, estaban en un vuelo hacia Guadalajara. Lupita, quien nunca había viajado en avión, alternaba entre la emoción por la experiencia y la preocupación por el abuelito Enrique, como había comenzado a llamarlo, a pesar del limitado tiempo que habían compartido. En el Hospital Ángeles de Guadalajara, Mercedes Mendoza los recibió con el alivio visible de quien ha estado sosteniendo demasiado peso ella sola. A pesar de la gravedad de la situación, sus ojos se iluminaron al ver a Lupita, quien la abrazó sin reservas. «Está consciente y estable», explicó Mercedes mientras caminaban hacia la habitación. «La cirugía está programada para mañana temprano. Los médicos son optimistas, pero a su edad...» «Estará bien, mamá», aseguró Héctor, abrazando a su madre con una cercanía que hubiera sido impensable meses atrás. «Papá es demasiado terco para dejarse vencer». Enrique Mendoza, recostado en la cama hospitalaria, conectado a monitores y sueros, parecía sorprendentemente sereno. Su habitual aura de autoridad se mantenía intacta, a pesar de las circunstancias. «Vaya, toda la familia ha venido», comentó con voz débil pero firme cuando entraron a la habitación. Sus ojos se detuvieron en Marisol y Lupita. «Me alegra que estén aquí». Las palabras, simples pero significativas, confirmaron lo que Héctor había comenzado a sospechar durante su visita anterior. A pesar de las diferencias iniciales, su padre había aceptado genuinamente a Marisol y Lupita como parte de la familia. Las siguientes 24 horas fueron una vigilia compartida. Mientras Héctor y su madre se alternaban para acompañar a Enrique, Marisol se ocupó de cuidar a Lupita, mantenerla entretenida en la cafetería del hospital y asegurarse de que todos comieran adecuadamente. Su presencia tranquila y eficiente proporcionó un ancla de estabilidad en medio de la crisis. La mañana de la cirugía, mientras esperaban en la sala designada para familiares, Mercedes tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Gracias por estar aquí».
dijo con emoción contenida. No solo por Héctor, sino por mí también. Es bueno no sentirse sola en momentos así. Somos familia, respondió Marisol simplemente, repitiendo las palabras que Héctor había usado antes. La cirugía fue exitosa, aunque los médicos advirtieron que la recuperación sería lenta y requeriría cambios significativos en el estilo de vida de Enrique. Lo que inicialmente habían planeado como una visita de emergencia de un par de días se extendió a 2 semanas, durante las cuales Marisol y Lupita se integraron completamente en la dinámica familiar de los Mendoza. Para sorpresa de todos, fue Enrique quien sugirió desde su cama de hospital que Héctor debería considerar trasladar parte de las operaciones de Tecnologías Mendoza a Guadalajara. Siempre has dirigido todo desde San Miguel porque querías independencia, comentó durante una de sus conversaciones, pero ahora tienes raíces allí, una familia. Y yo, hizo una pausa, mostrando una vulnerabilidad inusual. Me gustaría tener a mi hijo y a mi nieta cerca en esta etapa de mi vida. La sugerencia resonó en Héctor con una fuerza inesperada. La idea de acercar ambos aspectos de su vida, de eliminar la compartimentación que había mantenido durante años entre su faceta profesional y personal, resultaba ahora no solo posible, sino deseable. Durante el vuelo de regreso a San Miguel, compartió la idea con Marisol. ¿Qué pensarías de pasar más tiempo en Guadalajara? No mudarnos completamente, sino tal vez tener una segunda residencia allí, estar cerca de mis padres mientras mi padre se recupera. Marisol lo consideró seriamente. Creo que sería bueno para Lupita tener esa conexión con sus abuelos. Y para ti también, reconectar con tu familia de origen. Hizo una pausa antes de añadir, mi trabajo artístico es bastante flexible y ahora que tengo representación en galerías, podría dividir mi tiempo entre ambas ciudades. El regreso a San Miguel trajo consigo una claridad renovada. La experiencia con la enfermedad de Enrique había acelerado decisiones que, de otro modo, quizás habrían tomado más tiempo en cristalizar. Una tarde, mientras supervisaban los avances en la remodelación de su nueva casa, Héctor se detuvo en medio del que sería el salón principal. El espacio, con sus amplios ventanales que enmarcaban una vista espectacular de las montañas, comenzaba a tomar forma según la visión de Marisol, cálido, acogedor, con elementos artesanales que honraban la tradición mexicana junto con toques contemporáneos que reflejaban sus gustos compartidos. «Tengo algo que preguntarte», dijo Héctor, su voz resonando levemente en el espacio semivacío. Marisol, que estaba examinando el trabajo de los albañiles en una de las paredes, se volvió hacia él con curiosidad. «He estado pensando mucho desde lo de mi padre», continuó Héctor, acercándose a ella. «Sobre el tiempo, sobre lo frágil que es la vida, sobre las oportunidades que no deberían postergarse». De su bolsillo, extrajo una pequeña caja de madera tallada, una pieza artesanal adquirida en uno de los mercados tradicionales que Marisol tanto amaba. «No quiero esperar más para preguntarte si quieres casarte conmigo», dijo abriendo la caja para revelar un anillo con una piedra de jade verde engarzada en plata labrada. «No es el típico diamante. Sé que preferirías algo con significado cultural sobre algo ostentoso». Marisol observó el anillo con ojos brillantes, reconociendo el diseño tradicional mexicano y la piedra que simbolizaba vida y eternidad en la cosmología prehispánica. «Es perfecto», murmuró extendiendo su mano para que Héctor deslizara el anillo en su dedo. «Y sí, quiero casarme contigo». Se besaron rodeados de andamios y materiales de construcción, con el polvo de la obra flotando en la luz dorada de la tarde que entraba por los ventanales sin cortinas. No era el escenario romántico convencional, pero para ellos tenía un significado profundo. Estaban literalmente en medio de la construcción de su futuro juntos. Esa noche, cuando le contaron a Lupita sobre su compromiso, la reacción de la niña fue de pura alegría. «¡Por fin!», exclamó saltando emocionada. «¿Puedo ser la que lleve los anillos?». Sofía fue niña de los anillos en la boda de su tía y dice que es muy importante. «Serás la niña de los anillos más hermosa de la historia», le aseguró Héctor, conmovido por su entusiasmo. «¿Y podemos invitar a los abuelos y a mis amigos de la escuela? ¿Y podemos tener un pastel gigante?». Mientras Lupita continuaba con su lista de requisitos para la boda perfecta,
Héctor y Marisol intercambiaron miradas de felicidad cómplice. El camino que habían recorrido desde aquel primer encuentro en la Plaza Hidalgo había sido inesperado, a veces desafiante, pero indudablemente transformador para ambos. Las siguientes semanas trajeron consigo una cascada de cambios. La nueva casa avanzaba rápidamente hacia su finalización, guiada por la visión artística de Marisol y el pragmatismo de Héctor. Paralelamente, comenzaron los preparativos para una boda que, decidieron, sería tan auténtica como la relación que celebraba, ni ostentosa ni pretenciosa, sino genuina y significativa. Una tarde, mientras Héctor trabajaba en su oficina temporal en el centro de San Miguel, recibió la visita inesperada de Javier Morales, su director financiero y amigo. «¿A qué debo el honor?», preguntó Héctor, genuinamente sorprendido de ver a su colega, quien normalmente operaba desde las oficinas centrales en Ciudad de México. «Vengo como emisario de la junta directiva», explicó Javier, sentándose frente al escritorio de Héctor. «Hay preocupación sobre los cambios que has estado implementando. La descentralización, la delegación de responsabilidades, tu plan de establecer operaciones en Guadalajara». Héctor asintió, sin sorprenderse realmente. Había anticipado resistencia. «¿Y tú, Javier? ¿También estás preocupado? Como tu director financiero, tengo dudas sobre la eficiencia de algunas decisiones», respondió con honestidad. «Pero como tu amigo», hizo una pausa sonriendo levemente, «creo que estás haciendo exactamente lo que debes hacer, construir una vida, no solo un imperio empresarial». La franqueza de su amigo confirmó lo que Héctor ya sabía. Estaba en el camino correcto, aunque no fuera el más convencional según los estándares del mundo empresarial. «La empresa seguirá creciendo y prosperando», aseguró Héctor, «pero lo hará de una manera que permita a todos, comenzando por mí mismo, tener vidas equilibradas. Quiero construir una cultura corporativa donde el éxito no se mida solo en balances financieros, sino también en bienestar humano». Javier lo estudió por un momento antes de asentir. «¿Sabes? Cuando te conocí en la universidad, tenías esa misma mirada idealista. En algún momento del camino la perdiste, pero ahora ha vuelto». Extendió su mano. «Cuenta conmigo para lo que necesites, y felicidades por tu compromiso, por cierto. Espero conocer pronto a la mujer que logró lo que muchos creíamos imposible, humanizar a Héctor Mendoza». La primera semana de diciembre, justo cuando las posadas navideñas comenzaban a animar las calles de San Miguel, Héctor, Marisol y Lupita se mudaron a su nueva casa. El traslado desde el pequeño hogar en el callejón del refugio fue un proceso agridulce, especialmente para Marisol y Lupita, que dejaban atrás el espacio donde habían construido su vida juntas. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Héctor a Marisol la noche anterior, mientras empacaban las últimas cajas. «Podríamos mantener esta casa también, como un refugio en el centro de la ciudad». Marisol negó con la cabeza. «Este lugar siempre será especial para nosotras, pero es hora de avanzar, de construir nuevos recuerdos en nuestro hogar compartido». La casa estilo hacienda, transformada según su visión conjunta, los recibió con la promesa de un nuevo capítulo. Espacios amplios pero acogedores, decorados con una mezcla de artesanías tradicionales y comodidades modernas. El estudio de arte de Marisol, inundado de luz natural, ya estaba equipado y listo para recibir su creatividad. La habitación de Lupita, pintada en tonos suaves de lavanda según su elección, contaba con un rincón de lectura junto a la ventana y espacio suficiente para todos sus tesoros. Y como sorpresa final, esperándolos en el jardín trasero, un cachorro mestizo de pelaje dorado y ojos inteligentes, rescatado del refugio local de animales, que Lupita inmediatamente bautizó como Canela. Esa primera noche en su nuevo hogar, mientras Lupita dormía exhausta después de la emoción del día, Héctor y Marisol compartieron una copa de vino en la terraza bajo un cielo estrellado. «¿Eres feliz?», preguntó él observando el perfil de Marisol recortado contra la noche. «Más de lo que creí posible», respondió ella, su mano buscando la de él. «¿Y tú? ¿Echas de menos algo de tu antigua vida?». Héctor consideró la pregunta honestamente antes de responder. «Echo de menos la simplicidad de tener una sola preocupación, el éxito profesional. Era más sencillo, más unidimensional». Hizo una pausa, sonriendo. «Pero no lo cambiaría por esto.
por esta complejidad hermosa, por esta vida plena de significado. Marisol apoyó su cabeza en el hombro de Héctor, contemplando la extensión de su nuevo hogar, las luces de San Miguel brillando a lo lejos en la noche clara. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», murmuró. «Que todo comenzó con una niña valiente que se acercó a un desconocido triste en una plaza. La sabiduría de los niños», asintió Héctor, recordando aquel primer encuentro que había cambiado el curso de 3 vidas. «Lupita vio algo en mí que ni yo mismo podía ver. Una posibilidad. Ella siempre ha tenido ese don», comentó Marisol con orgullo maternal. «Ve más allá de las apariencias, directo al corazón de las personas». Mientras el viento fresco de la noche mecía suavemente las ramas de los árboles del jardín, Héctor Mendoza contempló el camino recorrido. De un empresario obsesionado con el éxito material a un hombre que había redescubierto el significado de la palabra hogar. De una soledad autoimpuesta a una familia construida con amor y elección consciente. Y mientras abrazaba a Marisol bajo el cielo estrellado de San Miguel, supo que había encontrado la respuesta a la pregunta que lo atormentaba aquel día en la plaza. El verdadero sentido no estaba en lo que se posee, sino en lo que se comparte, no en lo que se acumula, sino en lo que se entrega. Con esa certeza en el corazón, besó a la mujer que había transformado su mundo, anticipando con alegría serena el futuro que los esperaba. Una boda sencilla pero significativa, una familia oficialmente unida y una vida que, aunque no exenta de desafíos, estaría fundamentada en algo mucho más sólido que el éxito material, el amor genuino y la elección diaria de construir juntos. La primavera llegó a San Miguel de Allende con una explosión de color. Jacarandas en flor pintaban el cielo de púrpura, mientras que los jardines públicos y privados se transformaban en lienzos vibrantes que inspiraban a artistas locales y visitantes. Para Héctor, Marisol y Lupita, la estación traía consigo no solo renovación natural, sino también la culminación de su viaje conjunto. La mañana de la boda amaneció perfecta, con un cielo azul intenso y esa luz dorada característica de las tierras altas mexicanas. En la hacienda, que ahora llamaban hogar, los preparativos finales transcurrían con una mezcla de emoción contenida y alegre anticipación. «Mamá, el vestido de flores que hicimos para Canela se está deshaciendo». La voz de Lupita resonó desde el jardín, donde intentaba adornar al cachorro, ahora crecido con un collar floral que el animal claramente consideraba un artículo comestible. Marisol, sentada frente al espejo mientras Elena, su amiga y vecina, le ayudaba con el peinado, sonrió al escuchar el drama canino. «Déjalo sin adornos, mi amor», respondió. «Canela es hermoso tal como es». A diferencia de las bodas tradicionales, habían decidido prepararse juntos en su hogar, rodeados de las personas más cercanas. No había estricta separación entre novio y novia antes de la ceremonia, ni supersticiones sobre la mala suerte de verse antes del momento oficial. Para ellos, este día era la celebración de una unión que ya existía en lo esencial, un reconocimiento formal de la familia que habían construido. Héctor, terminando de ajustar su guayabera blanca de lino frente al espejo del dormitorio, observaba por la ventana el jardín donde se realizaría la ceremonia. Trabajadores y amigos daban los últimos toques a un espacio transformado con sencilla elegancia. Sillas decoradas con flores silvestres, un camino de pétalos y un altar improvisado bajo el gran árbol de aguacate que Lupita había reclamado como suyo desde el primer día. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su padre, Enrique, entró apoyándose ligeramente en un bastón, secuela del infarto que casi le cuesta la vida meses atrás. A pesar de la fragilidad física, su presencia seguía siendo imponente. «¿Estás listo?», comentó, no como pregunta sino como afirmación, mientras inspeccionaba a su hijo con ojo crítico. «Más listo que nunca», confirmó Héctor, sintiendo una calma profunda que contrastaba con la agitación habitual de los novios en su día. Enrique asintió, su expresión suavizándose levemente. «Vengo a traerte algo, una tradición familiar que casi olvidamos». De su bolsillo extrajo un par de gemelos de oro con incrustaciones de ónix, desgastados por generaciones de uso. «Pertenecieron a tu bisabuelo, luego a tu abuelo. Yo los usé cuando me casé con tu madre y ahora son tuyos».
Héctor recibió las joyas familiares con una emoción inesperada. Su relación con su padre, aunque mejorada sustancialmente en los últimos meses, seguía siendo contenida en cuanto a demostraciones afectivas. Gracias, papá. Significa mucho. Enrique carraspeó, visiblemente incómodo con el momento sentimental. Tu madre insistió en que te dijera esto textualmente. Siempre supimos que encontrarías tu camino, solo que tomaste la ruta escénica. Una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. Tiene razón, como siempre. Has dado algunas vueltas innecesarias, pero finalmente llegaste a donde debías estar. La vulnerabilidad en las palabras de su padre sorprendió a Héctor. ¿Lo apruebas entonces? ¿Esta vida tan diferente a la que planeamos juntos durante años? Enrique consideró la pregunta con seriedad. Apruebo tu felicidad, hijo. ¿Y la familia que has encontrado? Hizo una pausa antes de añadir. Marisol es una mujer excepcional. Y Lupita, esa niña tiene más sabiduría en sus ojos que muchos adultos que conozco. Las palabras, aunque medidas, representaban quizás el mayor reconocimiento que Enrique Mendoza era capaz de expresar. Un alboroto festivo en el jardín anunció la llegada de los primeros invitados. La celebración sería íntima. Familiares cercanos, amigos verdaderos, vecinos del callejón del refugio que habían sido testigos del nacimiento de su relación, y algunos colegas selectos del mundo empresarial, como Javier Morales y su familia. Mercedes Mendoza entró al dormitorio, elegante en un vestido color turquesa y visiblemente emocionada. Lupita está preguntando si puede venir a verte antes de la ceremonia. Dice que tiene algo importante que mostrarte. Héctor sonrió. Por supuesto. Estoy listo para recibir a la niña de los anillos más hermosa de San Miguel. Momentos después, Lupita irrumpió en la habitación como un pequeño torbellino de entusiasmo. Su vestido, diseñado por Marisol, era una creación única, tela blanca con bordados coloridos que representaban flores y pájaros típicos de la región, complementado con un cinturón de tela tejida artesanalmente. Héctor, mira lo que hice para ti y mamá. En sus manos sostenía una pequeña caja decorada laboriosamente con piedras de colores, conchas y botones brillantes, reminiscente de su colección de tesoros. Es preciosa, Lupita, comentó Héctor, genuinamente impresionado por el detalle del trabajo. Es para que guarden sus anillos después de la boda, explicó ella con seriedad. Para que siempre estén juntos y seguros como nosotros. La simplicidad profunda del gesto conmovió a Héctor hasta las lágrimas. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña y la abrazó con fuerza. Es el regalo más hermoso que he recibido jamás. Lo guardaremos siempre. Lupita lo miró con esos ojos grandes y sabios que parecían contener más edad de la que sus años indicaban. ¿Sabes por qué te invité a cenar aquella vez en la plaza? Porque parecía triste, respondió Héctor, recordando aquel primer encuentro que había cambiado su vida. La niña negó con la cabeza. No solo por eso. Te invité porque tenías los mismos ojos que mi mamá cuando está sola, y pensé que tal vez, si ustedes se conocían, ninguno tendría que estar solo otra vez. La profundidad de la observación dejó a Héctor momentáneamente sin palabras. Incluso Enrique y Mercedes, escuchando en silencio, parecieron impactados por la intuición emocional de la pequeña. «Eres muy sabia, Lupita Flores», dijo finalmente Héctor besando su frente. «Y tenías toda la razón». La ceremonia comenzó al atardecer, cuando la luz dorada bañaba el jardín creando un efecto casi mágico. Los invitados, sentados en un semicírculo íntimo, guardaron silencio cuando la música de guitarras comenzó a sonar. No hubo marcha nupcial tradicional ni entrega formal de la novia. En su lugar, los tres entraron juntos. Héctor de la mano de Lupita, y ella a su vez tomada de la mano de su madre. Marisol estaba radiante en un vestido diseñado por ella misma. Sencillo en su corte pero extraordinario en los detalles, con bordados tradicionales que contaban sutilmente la historia de su relación. Su cabello, adornado con pequeñas flores blancas, caía libremente sobre sus hombros. No llevaba joyas elaboradas, solo el colgante con las 3 piedras que Héctor le había regalado meses atrás, y ahora un par de aretes que habían pertenecido a su abuela, la artesana que le enseñó su oficio. El juez de paz, un hombre mayor con expresión amable, condujo una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva. En lugar de los votos tradicionales, Héctor y Marisol habían escrito los suyos propios,
palabras que reflejaban el viaje único que los había llevado hasta ese momento. Marisol, comenzó Héctor, su voz firme a pesar de la emoción. Antes de conocerte, había construido una vida que parecía perfecta desde fuera, pero que estaba vacía por dentro. Creía que el éxito se medía en logros materiales, en reconocimiento externo, en posesiones. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos, en la autenticidad, en tener el valor de ser simplemente quien eres. Hizo una pausa, tomando las manos de Marisol entre las suyas. Te prometo que cada día elegiré conscientemente esta vida que hemos construido juntos. Que nunca daré por sentada la extraordinaria fortuna de tenerte a ti y a Lupita. Que recordaré siempre que el éxito más importante es el que se mide en amor, en presencia genuina, en momentos de conexión verdadera. Los ojos de Marisol brillaban con lágrimas contenidas mientras comenzaba sus propios votos. Héctor, cuando entraste en nuestras vidas, no buscábamos a nadie. Lupita y yo habíamos aprendido a ser completas en nuestra pequeña familia de dos. No necesitábamos ser rescatadas ni completadas por nadie. Su voz, tranquila y clara, resonaba en el silencio atento del jardín. Y quizás por eso mismo pudimos reconocer en ti no a alguien que llenara un vacío, sino a alguien que ampliara nuestro círculo de amor. No te elegimos por lo que podías darnos materialmente, sino por quién eres cuando te sientas a nuestra mesa, cuando lees cuentos a Lupita, cuando compartes tus dudas y tus sueños. Marisol miró brevemente a su hija, que observaba la escena con ojos brillantes de emoción. Te prometo que construiremos juntos un hogar donde todos podamos ser auténticos, donde el éxito se mida en risas compartidas y en apoyo mutuo, donde cada uno pueda crecer siendo fiel a sí mismo, sabiendo que será siempre aceptado y amado incondicionalmente. Llegado el momento de los anillos, Lupita dio un paso adelante con solemne importancia, sosteniendo un pequeño cojín bordado donde reposaban las alianzas. Los anillos, como todo en esta boda, reflejaban su historia compartida, sencillos en apariencia, pero con un significado profundo, creados por un artesano local, siguiendo un diseño colaborativo entre Héctor y Marisol. Después del intercambio de anillos y la declaración oficial del juez, los aplausos y vítores de los invitados se mezclaron con la música que comenzaba nuevamente. Pero el momento más emotivo estaba aún por llegar. Héctor se arrodilló frente a Lupita, quedando a la altura de sus ojos. Lupita, hoy no solo me caso con tu mamá, también me comprometo contigo a ser el padre que mereces, a apoyarte en tus sueños, a respetarte como la persona única y maravillosa que eres. De su bolsillo extrajo una pequeña cajita que abrió para revelar un delicado brazalete de plata con un dije en forma de colibrí, reminiscente del que la niña guardaba entre sus tesoros más preciados. «Esta es mi promesa para ti», continuó, mientras colocaba la joya en la pequeña muñeca. «Que siempre tendrás un hogar en mi corazón, que siempre serás escuchada y valorada, que caminaremos juntos a través de la vida como la familia que hemos elegido ser». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas antes de lanzarse en un abrazo impetuoso que casi derriba a Héctor. «Te quiero, papá», susurró contra su oído, usando por primera vez esa palabra que hasta entonces había evitado cuidadosamente. No hubo un solo invitado que pudiera contener la emoción ante esa escena. Incluso Enrique Mendoza, conocido por su estoicismo, se veía visiblemente conmovido mientras Mercedes enjugaba discretamente sus lágrimas. La celebración que siguió fue tan auténtica como la ceremonia. Mesas dispuestas bajo luces de colores en el jardín, platillos tradicionales mexicanos preparados por las vecinas del Callejón del Refugio, música de un trío de guitarristas locales y una atmósfera de genuina alegría compartida. Bien entrada la noche, mientras los invitados bailaban y conversaban, Héctor encontró un momento para escaparse hacia la terraza que ofrecía una vista panorámica de San Miguel. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas en la distancia, y la parroquia se alzaba iluminada contra el cielo nocturno. «¿Todo bien?», la voz de Marisol lo alcanzó antes que sus pasos. Se acercó para abrazar a su ahora esposo por la espalda, apoyando la cabeza contra su hombro. «Mejor que bien», respondió él cubriendo sus manos con las suyas. «Solo necesitaba un momento para asimilarlo todo, para grabar esto en mi memoria».
¿Qué parte exactamente?, preguntó ella curiosa. La sensación, explicó Héctor, de estar exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Es la primera vez en mi vida adulta que siento esta certeza absoluta. Marisol sonrió contra su hombro. Yo también la siento, como si todas las piezas finalmente encajaran. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Héctor, volviéndose para mirarla. Que toda esta felicidad, toda esta plenitud, comenzó con un acto de generosidad desinteresada. Ustedes me invitaron a su mesa sin esperar nada a cambio. Me ofrecieron algo que no podía comprarse, pertenencia genuina. Y tú nos diste lo mismo, respondió Marisol acariciando su mejilla. Nos viste realmente, más allá de nuestras circunstancias. No como un proyecto de caridad o una familia incompleta que necesitaba ser rescatada, sino como personas completas dignas de respeto y conexión. Un ruido de pasos pequeños interrumpió la conversación. Lupita, con el vestido ligeramente arrugado después de horas de baile entusiasta, se unió a ellos en la terraza. Los estaba buscando, anunció con cierta indignación. La tía Elena dice que es hora de cortar el pastel, pero no podemos hacerlo sin ustedes. Lo sentimos, señorita organizadora, respondió Héctor con una sonrisa, levantándola en brazos, a pesar de sus protestas de que ya era demasiado grande para eso. Solo queríamos un momento para apreciar nuestra buena fortuna. ¿Qué fortuna?, preguntó Lupita repentinamente interesada. ¿Tenemos un tesoro escondido? Marisol rió uniéndose al abrazo familiar. El tesoro más valioso de todos, mi amor. Nos tenemos unos a otros. La respuesta pareció satisfacer a Lupita, que asintió con la seriedad de quien comprende una verdad profunda. Es como dice mi abuelita Mercedes, las cosas más importantes no pueden comprarse con dinero. Tu abuelita es una mujer muy sabia, concordó Héctor, sorprendido por la rapidez con que Lupita había establecido un vínculo genuino con sus padres. Regresaron a la fiesta tomados de la mano, una familia unida no por obligación o circunstancia, sino por elección consciente y amor cultivado día a día. 6 meses después de la boda, la vida en la hacienda había encontrado su propio ritmo. La carrera artística de Marisol florecía, con exposiciones programadas no solo en México, sino también en galerías internacionales. Héctor había logrado un equilibrio que antes creía imposible. Dirigía estratégicamente Tecnologías Mendoza, sin permitir que la empresa consumiera su vida entera, delegando responsabilidades y fomentando una cultura corporativa más humana. Una tarde de domingo, mientras compartían una comida familiar en el patio, Lupita, ahora en 3er grado y cada día más articulada, hizo un anuncio importante. Mi maestra nos pidió escribir una composición sobre nuestra persona favorita, explicó mientras servía limonada con la concentración de quien realiza una tarea de alta precisión. Yo escribí sobre el día que conocí a Héctor en la plaza. ¿En serio?, preguntó Héctor genuinamente sorprendido. Pensé que escribirías sobre tu mamá o sobre Frida Kahlo. Siempre dices que quieres ser como ella cuando crezcas. Escribí sobre ti porque quería que mis compañeros entendieran algo importante, respondió la niña con esa seriedad que a veces parecía demasiado madura para su edad, que a veces las personas parecen tenerlo todo, pero en realidad están muy solas, y que a veces las personas que parecen no tener mucho, en realidad tienen lo más importante. La profundidad de la observación dejó a Héctor momentáneamente sin palabras. Marisol, igualmente impresionada, abrazó a su hija con orgullo. ¿Puedo leer tu composición?, preguntó Héctor cuando recuperó la voz. Claro, respondió Lupita, corriendo a buscar su cuaderno escolar. La maestra me puso 10 y dijo que era la mejor historia que había leído este año. Mientras la niña buscaba entre sus cosas, Héctor y Marisol intercambiaron miradas de asombro y gratitud. El viaje que habían emprendido juntos, nacido de un encuentro casual en una plaza pública, había transformado no solo sus propias vidas, sino también la de Lupita, quien observaba el mundo con una sabiduría y compasión poco comunes. Esa noche, después de acostar a Lupita, Héctor y Marisol se sentaron en la terraza bajo un cielo estrellado, como habían hecho tantas veces a lo largo de su relación. Canela, ahora un perro adulto de temperamento tranquilo, dormitaba a sus pies. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marisol repentinamente, de haber dejado atrás tu antigua vida, la mansión,
el estatus de soltero codiciado, la libertad de enfocarte solo en tus ambiciones. Héctor consideró la pregunta con seriedad antes de responder. A veces extraño la simplicidad, la claridad de tener un solo objetivo, el éxito profesional. Hizo una pausa encontrando su mirada en la penumbra, pero nunca ni por un momento he añorado aquella soledad disfrazada de libertad. Lo que tenemos aquí, esta conexión, esta autenticidad, esta familia construida con amor consciente, vale infinitamente más que todos los lujos que dejé atrás. Marisol apoyó su cabeza en el hombro de Héctor, contemplando el valle de San Miguel extendido bajo ellos, las luces de la ciudad brillando como estrellas terrestres. Sabes, mi abuela solía decir que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en el corazón, murmuró. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. En el silencio compartido que siguió, ambos reflexionaron sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta ese momento. Un camino inesperado, a veces desafiante, pero indudablemente transformador. Y mientras el viento suave mecía las ramas de los árboles en el jardín, llevando consigo el aroma de flores nocturnas y tierra húmeda, Héctor Mendoza comprendió con claridad cristalina que había encontrado algo mucho más valioso que todos los éxitos materiales que alguna vez persiguió: un hogar verdadero, no un espacio físico, sino ese territorio intangible, donde el corazón descansa en la certeza de ser conocido, aceptado y amado por quien uno realmente es. La vida continuaría trayendo desafíos, por supuesto. Habría decisiones difíciles, momentos de duda, días donde el equilibrio entre familia y ambiciones personales requeriría renegociación y ajustes. Pero enfrentarían cada obstáculo juntos, como la familia que habían elegido ser, anclados en la certeza de que el verdadero éxito no se mide en posesiones acumuladas o metas alcanzadas, sino en la capacidad de crear espacios donde el amor pueda florecer y cada uno pueda convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y todo había comenzado con una pregunta sencilla, formulada por una voz infantil en una plaza pública. «Señor, ¿quiere cenar con nosotras esta noche?». Una invitación que cambió 3 vidas para siempre. Un recordatorio de que a veces el gesto más pequeño puede contener la semilla de la transformación más profunda. Y de que en un mundo que valora la acumulación y la competencia, el verdadero tesoro siempre ha estado al alcance de cualquiera que tenga el valor de abrir su corazón y tender la mano al desconocido que, quizás, solo espera una oportunidad para convertirse en familia.